lo primero que debo hacer es preguntarme con qué cuerpo voy a estudiar, ¿sí? El cuerpo que voy a estudiar en este caso va a ser el cuerpo de la masa 1, es decir, la única masa que tengo. Entonces, la caja interactúa con una soga y al mismo tiempo interactúa con la tierra y también interactúa con la superficie. ¿Bien? Ahora, debido a la soga, me aparece una fuerza que la conocemos como F, ¿sí? Es decir, la tensión. Debido a la relación con la superficie, me aparece una fuerza de rozamiento, ¿sí? Y la fuerza normal. Y debido a su interacción con la Tierra, tengo una fuerza llamada peso. Bien. Ahora, el paso siguiente, ¿sí? Esto sería nuestro primer paso. Siempre hay que seguir una serie de pasos cuando resolvemos estos tipos de ejercicios. El siguiente paso es hacer el diagrama de cuerpo libre, es decir, el DCL. Yo lo voy a hacer de una manera muy sencilla, sin reglas, sin nada. El diagrama de DCL marcamos en cada extremo de nuestro diagrama, la punta como si fuera de una flecha, ¿sí? Identificando hacia dónde nosotros consideramos positivo en nuestro diagrama. Y empezamos dibujando fuerza. Dijimos que tenemos, debido a la interacción con la soga, una fuerza que la llamamos F. Debido a la interacción con la superficie aparece una normal, siempre es perpendicular al plano, y hacia arriba, ¿sí? Y hacia abajo, no, perdón, hacia la izquierda, contraria al movimiento, me aparece una fuerza de rozamiento. Normal y fuerza de rozamiento corresponden a la interacción con la superficie. Y por último, me aparece la fuerza peso. Ahora lo hago más grande el diagrama de cuerpo libre. Yo no puedo trabajar con esta fuerza que está acá. Es decir, que yo al momento de sumar fuerza, lo que tengo que hacer es trabajar con cada uno de los ejes. Entonces lo que voy a hacer es descomponer esa fuerza de manera tal que en mi diagrama de cuerpo libre me quede. Y empiezo. Voy a tener de esa fuerza, voy a tener su componente en I, que la voy a llamar fuerza en I. ¿Sí? Voy a tener la componente en X, que la voy a llamar fuerza en X. Voy a tener, además, el peso, debido a la interacción con la Tierra, y la fuerza de rozamiento, debido a la interacción con la superficie, en conjunto con la norma. Ahora, yo ya sé que tengo que trabajar de esta manera, pero ¿cómo llego del primer diagrama de cuerpo libre al segundo? Bueno, como habíamos ya charlado, la fuerza la tengo que descomponer. Si yo analizo esa fuerza, tengo el vector fuerza, y luego tengo una proyección en el eje X, y puedo tener una proyección en el eje Y. Fuerza. Si yo me fijo, esta fuerza en Y que está acá, es lo mismo que si la tuviera dibujada de este lado. Por lo tanto, puedo afirmar que lo que tengo acá dibujado, ¿sí?, es un triángulo rectángulo, donde el ángulo que forma la fuerza con la horizontal es ese vértice del triángulo rectángulo. Por función trigonométrica, yo sé que la fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno, por la función coseno, del ángulo que tengo formado aquí abajo, que acabo de identificar. Y la fuerza en Y sé que es igual a la fuerza por el seno del ángulo, es decir, de exactamente el mismo ángulo. Hasta acá, lo único que hice fue reconocer la interacción de la caja con el resto de los cuerpos, en base a la tercera ley de Newton, identificar las fuerzas que actúan sobre la caja, solamente aquellas que me actúan sobre la caja, dibujar el diagrama de cuerpo libre, que es mi objeto de estudio, y
por último, o anteúltimo, descomponer las fuerzas y expresarlas de manera matemática. Ahora, lo que yo necesito es tomar en cuenta la primera ley. Se me tiene que cumplir la primera ley. ¿Qué me dice la primera ley? Que las sumatorias de fuerzas tiene que ser igual a 0. Y esto implica que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, tanto en el eje X como en el eje Y. Bien, ahora, lo que yo debo hacer es empezar a sumar fuerzas. Digo, bueno, vamos a arrancar primero con el eje X. Y voy a arrancar primero del lado positivo hacia el lado negativo. Es decir, voy a tener en cuenta las fuerzas que tengo del lado positivo. En X, voy a decir que tengo la fuerza en X menos la fuerza de rozamiento. Esto me tiene que dar igual a 0. En Y, voy a agarrar y voy a tomar las fuerzas que trabajan en Y, siempre tomando desde el lado positivo al lado negativo. Entonces voy a decir F de Y menos no, porque tengo otra fuerza también hacia arriba, que es la normal, más la normal, y el peso que es negativo, menos el peso. Eso me tiene que dar 0. Ahora, ¿qué me pide averiguar? La normal. Bien, entonces lo que voy a hacer, voy a empezar a despejar. ¿Sí? El peso, que lo tengo negativo, me lo llevo del otro lado positivo. Entonces me queda F de Y más la normal es igual al peso. La normal es igual al peso menos F de Y. ¿Vamos bien? Bien. Ahora, ¿yo tengo el valor del peso? Sí, me lo da el enunciado. ¿Tengo el valor de F de Y? Sí, acá lo puedo obtener en base a trigonometría. Bueno, vamos a escribirlo por última vez y voy a escribir los valores que no tengo en rojo. La normal es lo que no tengo. Es igual al peso, que sí tengo, menos, abro un paréntesis por las dudas, la fuerza, F de Y, reemplazo en lugar de escribir F de Y, escribo la fuerza, por el seno del ángulo que me ha dado. ¿Sí? ¿Ahí se ve? Sí. Y ahí ya tengo resuelto el ejercicio. Si quiero, puedo ir a este, para darle la última vuelta, y digo, bueno, fuerza de rozamiento es negativa. Entonces voy a decir que F de X es igual a la fuerza de rozamiento. Ahora voy a decir que la fuerza por el coseno del ángulo es igual a la fuerza de rozamiento. Y ahí terminó el ejercicio. Yo puedo reemplazar acá los valores. Voy a poner acá 15 newton, que es el de la fuerza. El coseno de 35 grados es igual a la fuerza de rozamiento. Y puedo averiguar la fuerza de rozamiento, por más que no me la pidan. Ahora, en X, que es lo que me interesa calcular, ¿sí? Que es lo que me piden, tengo F de Y, que lo puedo calcular, ¿sí? En base a la función trigonométrica. ¿Por qué? Porque tengo la fuerza, acá tengo la fuerza y tengo el seno del ángulo. Por lo tanto, voy al último. La normal es mi única incógnita, el peso es un dato dado, como dije, la fuerza es un dato dado, y el ángulo también es un dato dado. Y ahí se terminó ese ejercicio. Los datos que me está dando son que tiene un peso de 705,6 newton, es decir, que el peso vale 700, ¿qué dije? 705 o 706. 705,6 newton. Luego me dice que... Ah, no, este es el de abajo, 720 newton. Listo. La tensión, ahí está. 720. ¿Por qué no me dijiste, Alan, y lo corregía? Me estaba fijando eso. Me había dado 480 ese. 720 newton. Y me dice, por otro lado, que esta es tensión 1 y tensión 2. ¿Vamos bien? Sí.
A ver. Sí, Bien, 720. mi objeto de estudio va a ser el hombre. ¿Con quién interacciona el hombre? Bueno, el hombre interacciona, ¿sí?, con las sogas, la soga 1, con la soga 2. A ver, puede ser la misma soga, ¿sí? Puede ser directamente como si fuera un, ¿cómo se llama? Que te tirás una tirolesa, ¿no? Ajá. Pero tenemos que considerar un punto fijo de donde vamos a estudiar. Nosotros vamos a estudiar justo desde ese punto, de donde se produce el punto de inflexión en la soga, el quiebre ese. Y a la vez, el hombre interacciona con la Tierra. Debido a la soga 1 aparece la tensión 1. Debido a la soga 2 aparece la tensión 2 y debido a la Tierra aparece el peso. Ahora hago mi diagrama de cuerpo libre. Mi diagrama de cuerpo libre, voy a dibujar al hombrecillo. De vuelta, aclaro hacia dónde es positivo y hacia dónde es positivo, X e Y, y dibujo las fuerzas. Debido a la soga 1 tengo tensión 1. Tensión 1 hacia allá. Ahí estamos. Debido a la soga 2 tengo tensión 2 hacia el lado opuesto. Identifico las tensiones. 1, tensión 2. Ahora, en función a su interacción con la Tierra, me aparece el peso que poseen todos los cuerpos. Bien. Tenemos el mismo problema que antes, no podemos trabajar con los vectores así como están. Por lo tanto, necesito descomponerlos. Por un lado, voy a tener la tensión 2 en X, por el otro lado voy a tener la tensión, perdón, en Y, la tensión 2 en X. Ahora lo paso más grande, ¿eh? La tensión 1 en Y acá arriba. Ahora lo dibujo más grande, ¿eh? Y la tensión 1 en X. Ahí está. Ahora voy a pasar en limpio sin tener las tensiones 1 y 2. Dijimos que teníamos, por un lado, tenemos, esperen, a ver si se ve mejor con esto. A ver, ustedes me dicen si es mejor. El peso. Sí, Sí. es otra historieta. Bien. Por el otro lado tenemos la tensión, ¿sí?, 2 En Y. la tensión 2 en X. ¿Bien? Sí. Además tenemos otra tensión. Son desproporcionales mis vectores, porque las longitudes de los dos vectores tienen que ser igual en sumatoria a la longitud del vector peso. ¿Se entiende lo que digo, no? La longitud Sí, del sí. vector me dice la intensidad de la fuerza. Es decir, que cada vector debería ser la mitad del peso, en este caso, en longitud. Así que mi diagrama está desproporcional, sepan. Esta sería la tensión 1 en X, y acá teníamos la tensión 1 en Y. Ahora sí puedo trabajar. Volvemos acá. Este es mi beta. Es decir, que lo que yo digo que beta sería el angulito que está acá y el angulito que está acá. Entonces sí tengo el ángulo. El ángulo que me da, además del peso, es de 12 grados. ¿Sí? Sí. Bien. Sumatorias de fuerza me tienen que dar igual a 0 porque están en equilibrio. Sumatorias de fuerza en Y es igual a 0. ¿Qué tengo que sumar en Y? La tensión 1 en Y, más la tensión 2 en Y, más el peso, pero como el peso está verticalmente hacia abajo, lo tomo con el negativo. Ahí está. Tensión 1 en Y más tensión 2 en Y es igual al peso. Es lo que venía diciendo. Las sumatorias de las dos tensiones tienen que ser igual al valor del peso. T1 más T2 en Y es igual al peso. Y si yo sé que ambos forman el mismo ángulo de 12 grados con respecto al horizontal, entonces
además de saber que la sumatoria de los dos me tiene que dar 720, sé que cada uno vale la mitad de 700. Es decir, 360 newton. ¿Puedo verlo? A ver, probemos. Voy a decir que T1 en I es igual a T1 por el seno de 12 grados más T2 por el seno de 12 grados. Esto es igual al peso. Casi no me entró ahí. Si llega a ver, sí, se llega a ver. Perfecto. Ahora, veamos algo. Vamos a hacer otro ejemplo. Yo tengo que 2 por 6 más 3 por 6. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esto? 2 por 6, 12. 3 por 6, 12. 18. 18 más 12, 30. ¿Bien? Si yo separo un término, tengo dos términos acá. ¿Qué tengo en común los dos términos? El 6. Así que puedo sacar un factor común entre los dos términos. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer 2 más 3, todo multiplicado, ¿sí?, por 6. 5 por 6 me da 30. ¿Bien? Sí. Bien. Vamos de vuelta al ejercicio. Acá estamos. Tengo T1, que es un término que no desconozco, que yo ya sé que es igual a T2 porque el ángulo forma el mismo, pero no importa, todavía no lo vamos a afirmar. T1, que es diferente a T2 por ahora. Pero yo sé que seno de 12 es igual a seno de 12. Como en el ejemplo recién, sé que el 6 se comparten los dos términos. Acá tengo dos términos diferentes. Entonces puedo decir T1 más T2, ¿sí?, por el seno de 12 grados es igual al peso. ¿Bien? Sí. Bien. Sigo del otro lado. Acá. T1 más T2 es igual al peso dividido el seno de 12 grados. ¿Por qué? Porque antes estaba multiplicando. Si se fijan, estaba multiplicando y ahora acá pasó dividiendo. ¿El peso lo tengo? Sí, Mm, 720. Bien, entonces hago 720 dividido el seno de 12. Dividido seno de 12. Eso me da un total de 3.000. Sí, de 3.463. ¿Vamos bien hasta ahí? ujú. Es igual a T1 más T2. ¿Vamos bien? Sí. Como yo sé que el ángulo es el mismo, ¿sí?, entonces yo puedo dividir esto por 2 y yo tengo el valor de cada una de las tensiones. ¿Bien? Ahora esto lo divido por 2 y me da que cada una de las tensiones, T1 vale 1731,5 newton. Y T2 vale exactamente lo mismo. ¿Se entiende hasta ahí? Ujú. Bien. Ahora, si yo agarro este valor y quiero llevar de vuelta a T1 en I o a T2 en I, ya que son las dos iguales, ahí voy a corroborar que me tienen que dar la mitad del valor de esto. Veamos. Esto, para descomponerlo, tengo que agarrar y multiplicarlo por el seno del ángulo que forma. ¿Bien? Ujú. Y ahí puedo obtener de vuelta el valor de cada una de las tensiones que tengo acá arriba. Ahora, lo que vamos a estudiar va a ser nuevamente, ¿qué cuerpo es el que vamos a estudiar? La caja. ¿Con quién interacciona la caja? Con el hombre, que la empuja. Interacciona con la superficie e interacciona con la tierra. Debido a cada una de ellas tenemos diferentes fuerzas. Debido a la interacción con el hombre obtenemos la fuerza que él ejerce.
sobre la caja. Debido a la superficie, obtenemos la normal y la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Fuerza normal y fuerza. Y debido a la tierra, la fuerza peso. Ahora bien, lo primero que debo hacer, una vez que identifique las fuerzas, es hacer el diagrama de cuerpo libre. Este lo voy a hacer más grande. Así se ve bien. Ahí está. Diagrama de cuerpo libre. XT. Bien, vamos. Debido a la fuerza de interacción con el hombre, a la interacción con el hombre me aparece una fuerza que tiene 30 grados por debajo de la horizontal, es decir, así en diagonal. Habíamos utilizado fibrones. Ahí está. ¿Sí? Esto es la fuerza que ejerce. ¿Sí? A ver si... Ahí está. Si no, se hace, no le quiero hacer el vector arriba, si no se hace demasiado borroso. Debido a la superficie me aparece la normal, me aparece la fuerza de rozamiento. Y debido a la tierra, me aparece la fuerza de peso. Ahí está. Esto debería... Ahí, como corresponde. Ahora, se nos plantea la misma situación que antes. Yo no puedo trabajar con esta fuerza en este ángulo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es nuevamente descomponerla. Ahora, la voy a descomponer y voy a pasar a tener una fuerza F de X F de Y. Una vez que obtengo esa, esta ya no me interesa. Esta ya la puedo tachar. Porque tengo que trabajar con sus respectivas componentes. El ángulo que se me forma, que me dice que es de menos 30 grados, o 30 grados por debajo de la horizontal. Ahora bien, veamos. Vamos a lo que me interesa de este ejercicio, porque el resto es igual a los anteriores. Una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, todos los ejes separados, ya directamente podemos continuar. Bien. Vamos a ver cómo podemos obtener el valor de las componentes. Habíamos dicho que para la fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo que se forma. Y la fuerza en Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo que se forma. ¿Bien? Ahora, me dicen menos 30 grados. Ahora, si yo uso, veamos, la fuerza que tengo acá es negativa, la fuerza en Y, la componente de la fuerza. Es decir, que si yo agarrara, y veo, me dice que la fuerza que realiza el hombre, vamos a pensarlo un segundo, es de 450 newton. 450 por, ¿sí? Y vamos a ver la de Y, que sería el seno, por el seno de 30 grados. Me dice que es de 225, pero esto es negativo. ¿Sí? Veamos en algo. Si yo agarro y hago ahora, en lugar de hacer el seno de 30, lo considero y digo, bueno, como es hacia abajo, lo voy a considerar seno de menos 30, a ver si me sirve. 450 por seno, ¿sí?, de menos 30 grados. Me da menos 225. Es decir, que podría hacer esa trampita y decir, bueno, considero para acá abajo, ¿sí?, y digo, utilizo seno de menos 30 grados. O puedo hacer lo que corresponde hacer. Y lo voy a dibujar acá, más chiquitito. Yo sé que este es mi vector. Y este es el ángulo que me dan. Ahora, si yo vengo midiendo los ángulos como venía trabajando, es con respecto al horizontal, y si yo hago como corresponde, este es el ángulo que yo debería utilizar. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? No lo sé, yo solo sé que vale este 30. Pero yo sé que si completara todo el círculo entero son 360. Entonces digo, bueno, 360 menos 30. Entonces hago 330. Veamos si me funciona 450 con el seno de 330, que es lo que debería hacer. 450 por seno de 330. Y eso me da menos 225.
Es decir, ¿qué debo hacer yo? Utilizar seno de menos 30, haciendo trampita y diciendo, bueno, considero que es menos 30 grados, o hago como corresponde y hago toda la vuelta y digo que es el seno de 330 grados. En ambos casos, utilice para el seno y para el coseno menos 30 o 330 grados, es exactamente lo mismo en el resultado para nosotros. Vamos. ¿Qué necesito averiguar yo? Me piden, ¿qué es lo que me pide que averigüe? ¿Cuál es el valor de la fuerza de fricción? Bueno, veamos. Sumatoria de fuerzas en el eje X me tiene que dar 0. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces digo, F de X menos F de R, que es la fuerza de fricción, es igual a 0. F de X, ¿qué? Es la fuerza por el coseno del ángulo. Fuerza por coseno del ángulo, sea menos 30 o 330 grados, es igual a la fuerza de rozamiento. Ahí ya estaría resuelto. Ahora, ¿qué me pide además? Me pide que averigüe el valor de la fuerza normal. Bueno, para averiguar el valor de la fuerza normal, a ver si se llega a ver acá. Sumatoria de fuerza, lo mismo que en X, me tiene que dar 0. ¿Qué fuerzas tengo en Y? La normal. Negativo, tengo el peso. Y negativo, tengo F de I. Bien. Esto me da igual a 0. Ahora digo, vamos. F de I está restando. Peso está restando. La normal está sumando. ¿Qué me conviene? Llevarme todo esto al otro lado. Entonces voy a decir que la normal es igual a F de I más el peso. Ahí está. F de I lo puedo calcular, sí. Sería la fuerza por el seno del ángulo. ¿Y el seno de qué ángulo? ¿De menos 30 o de 330? Yo elijo cómo lo voy a trabajar. El peso es un valor dado. Es decir, que esto es todo dato y esto es todo dato. Y ahí ya puedo averiguar el valor de la normal, reemplazando. Lo que tenemos en el 6 es un sistema de cuerpos vinculados. Cuando digo sistema de cuerpos vinculados, estoy hablando de que el objeto de estudio va a ser más de un cuerpo y que se vincula con otro cuerpo por medio del contacto o por medio de alguna fuerza, soga, tensión. En este caso tengo un cuerpo cuya masa es la masa A y el cuerpo B que está identificado con MB. Me dan la masa del cuerpo A, me dice que el cuerpo A tiene una masa de 50 kilogramos y me habla de algo que hasta ahora nunca lo charlamos, que es el coeficiente cinético de rozamiento. Tomá pavo. Veamos qué es eso. Lo tenemos en la misma guía, ¿sí? En la siguiente página. A ver, no, antes lo tenemos. Acá está, sí, totalmente, página 2. En la página 2 me dice que una manera de obtener la fuerza de roce, ¿sí? Es al multiplicar los coeficientes, que son valores numéricos, en el enunciado me dan de 0,3, multiplicado por la fuerza normal. En nuestro caso, lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Por qué tenemos dos? Porque cuando un cuerpo intento moverlo y está en reposo, tiene un coeficiente de rozamiento que impide ese rozamiento que yo lo logre mover. Mientras no se mueva, el cuerpo se lo llama coeficiente de rozamiento estático. ¿Sí? Estático. Ahora, cuando el cuerpo empieza a moverse, yo voy a decir que es un coeficiente de rozamiento cinético. Recuerden por cuarto año, energía cinética asociada al movimiento. Ahora, que se esté moviendo no quiere decir que esté acelerado. ¿Sí? Quiere decir que se estamos cambiando de posición. El cuerpo se puede estar moviendo a velocidad constante sin estar acelerado. Ahora, en mi ejemplo, ¿sí? En el ejercicio número 6, el que me interesa resolver, me dice que el siguiente esquema representa dos cuerpos vinculados, de determinado cuerpo, el sistema se mueve a velocidad constante. Por lo tanto, voy a tener que utilizar el coeficiente de rozamiento cinético. Lo voy a anotar en la hoja que vamos a usar ahora para ver cómo se resuelve. Vamos a anotar la ecuación, donde me dice que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente cinético por la normal. Eso es lo que nos interesa para este ejercicio.
Veamos, lo primero que tenemos que analizar es cuántos cuerpos tenemos como objeto de estudio. Veamos, tenemos la masa A. Ese sería un objeto de estudio nuestro. Lo primero que vamos a plantear, ¿con quién interacciona? La masa A interacciona con la soga, ¿sí? Que le vamos a llamar, como está enganchada a la masa A, le vamos a poner tensión A. Ahí está. Ahora, a esta soga, la vamos a identificar acá como soga, a la superficie. Por otro lado, y por último, la Tierra. Con respecto a la masa B, sé que interactúa con la misma soga, ¿sí? Pero la identificamos con, acá, tensión B. ¿Por qué? Porque es la tensión que se ejerce sobre el cuerpo B. Soga, superficie, no interactúa, entonces con la Tierra. Está suspendido en el aire, ojo, Tierra. Ahí estamos. Debido a la interacción con la soga, la masa A, tenemos la tensión A. Debido a la interacción con la superficie, tengo la normal, estamos hablando de la masa A, y la fuerza de rozamiento, Fr. Debido a la Tierra, tengo un peso. La soga, con respecto a la masa B, tengo la tensión B. Y debido a la masa B en la interacción con la Tierra, me aparece la fuerza peso. Ahí está. Ya están todas las magnitudes vectoriales identificadas. Bien, ahora necesito establecer algo. El sistema, por lo que me está diciendo, es un plano horizontal, y si se mueve a velocidad constante, no tengo manera de que este cuerpo ascienda y a la vez la masa 2 se desplace para la izquierda. La única manera que yo puedo lograr que esta masa se desplace para la izquierda es que yo ejerce una fuerza de este lado. Como no la ejerzo, el sistema se va a mover en este sentido. Importante es reconocer cuando tengo cuerpos vinculados hacia dónde se va a mover mi sistema. Ahora, una vez que yo establecí hacia dónde se va a mover el sistema, ahí voy a decir hacia dónde voy a considerar positivo. Convención siempre es hacia donde se mueve el sistema, lo voy a considerar como positivo. ¿Sí? Es decir, que es positivo hacia ese lado. Ahora voy a tomar y voy a hacer el primer diagrama de cuerpo libre de la primera masa. Fíjense cómo cada ejercicio que fui explicando, primero me pregunto con quién interacciona el cuerpo, identifico las fuerzas debido a su interacción, hago el diagrama de cuerpo libre y por último hago el cálculo. Bien, diagrama de cuerpo libre preparado. ¿Para quién? Para masa A. Esto es masa A. Masa A. Bien. Dijimos que la masa A interactúa con la soga, que sería una tensión A. Interacciona con la superficie, por ello tiene una normal, vertical hacia arriba. Bien. Y una fuerza de rozamiento, F. Debido a su interacción con la Tierra, me aparece una fuerza peso. Ahora, positivo hacia la derecha, como tengo acá mi sistema, positivo hacia la derecha. Ahora, voy al otro diagrama de cuerpo libre para M2. Para M2. Para M2 tengo que interaccionar con la soga. Pero veamos, yo acá me adelanté. Positivo hacia la derecha. Bien. Ahora, si yo continúo, presten atención a esta parte, veamos qué ocurre con el eje Y. Dijimos que cuando yo tengo un sistema de cuerpos vinculados, tengo que considerar hacia dónde voy a considerar positivo. Como se mueve para allá, por regla, me es conveniente considerar positivo para acá. Es decir, que yo vengo por la X, en cierta forma, hagamos este análisis mental, vengo por la X de este eje, positivo, 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 es decir, que es positivo
hacia abajo, acá. Esto lo establezco solamente porque son cuerpos vinculados. Y al tener cuerpos vinculados, tengo que establecer una correlación entre mis diferentes diagramas de cuerpo libre respetando los positivos. Es decir, que en el diagrama de cuerpo libre para la masa 2, positivo para arriba está mal. Es positivo para abajo. ¿Por qué? Porque continúo positivo, 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 positivo. Bien, entonces dijimos que voy a considerar positivo para abajo en este. Pero igual tengo que dibujar de la misma manera. No cambian mis dibujos, solamente cambia al momento de armar la ecuación. Veamos, tengo que, debido a la soga, tengo una tensión. La tensión B. Ahí está. Hacia arriba y es negativa. Y después tengo el peso, ¿sí? Pero este le vamos a llamar peso B y al otro le vamos a llamar peso A. Ahí ya tengo mis diagramas de cuerpo libre. Los voy a correr para arriba, así ahora entro con otra hoja para empezar a armar la ecuación, que es la parte más interesante de este ejercicio. Ahora, tengo que dividir mi hoja para hacerlo más cómodo, ¿no? Nada más. Voy a arrancar por el masa 1, o masa A. Sumatorias de fuerza en el eje X me tiene que dar 0. Sumatorias de fuerza en el eje Y me tiene que dar 0. Para la masa B, siempre 2 pongo, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, y sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0, en ambos casos. ¿Por qué? Porque se mueve a velocidad constante, se cumple la primera ley. Bien, sumatoria de fuerzas en X, veamos, tensión A, positivo, menos FR, que es negativo, es igual a 0. Ahora, en FI tengo normal menos peso de A es igual a 0. Por el otro lado, no tengo fuerzas en X, por lo tanto, sumatoria de fuerzas en X va a seguir siendo igual a 0. Pero en Y sí tengo. Y recordemos que arranco siempre con las positivas, y en este caso el peso de B es positivo, según mi diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Recordemos que es una magnitud vectorial, y que sea positivo o negativo depende de mi sistema de referencia. Voy a decir que el peso en B menos la tensión B es igual a 0. Bien. Ahora veamos. Yo necesito averiguar, según mi enunciado, lo que me piden, denme unos segundos, que lo abro acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te puedo encontrar? Acá. Determinar la masa del cuerpo B para que el sistema se mueva a velocidad constante. Eso es lo que me están pidiendo, averiguar masa B. Bien, es decir que masa B se relaciona con el peso B, que está acá. Esta es mi incógnita. Pero tampoco sé las tensiones, ni tampoco sé la fuerza de rozamiento. Veamos, voy a escribir en rojo, voy a empezar primero a descomponer. Voy a arrancar tensión A menos fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, por más que yo la pueda descomponer, en esto todavía no lo voy a trabajar, porque es hacer engorroso el cálculo innecesariamente. La normal no la tengo que poner. El peso en A sí lo puedo componer, que es masa de A por la aceleración de la gravedad. Eso es el peso. Ahora voy de este lado. El peso en B es masa de B por la gravedad, menos la tensión de B. ¿Bien? Ahora, veamos. Si se fijan, en mi diagrama, acá arriba, lo que tengo es que cuando el cuerpo B se mueve, supongamos, a 10 metros sobre segundos, el cuerpo A se va a mover a 10 metros sobre segundos. Si el cuerpo B se mueve a 5 metros sobre segundos, el cuerpo A se va a mover a la misma velocidad. ¿Qué quiero decir? Que con la fuerza, ¿sí?, que es, en cierta forma, atraído del cuerpo B, en cierta forma, es con la misma fuerza que es traccionado del cuerpo A.
Lo que estoy diciendo es que la tensión A y la tensión B, como son sogas inextensibles, es decir, no considero que son elásticas, son inelásticas, es decir, que son no deformables, por lo tanto puedo decir que el valor de la tensión A tiene que ser igual al valor de la tensión B. Esa es una condición básica en la mecánica clásica que vamos a trabajar. Las sogas no tienen masa y son inextensibles. Es decir, no voy a considerar que tienen masa ni tampoco que se estiran. Si yo, piensen en la tercera ley de Newton, tiro con una soga de un mueble con 10 newton, el mueble del otro lado me tira con la misma fuerza, con una fuerza de 10 newton. Es decir, que si el cuerpo B tira con una tensión de 10 newton del cuerpo A, entonces el cuerpo A tira con una tensión de 10 newton sobre el cuerpo B. Son pares de fuerzas en este caso, ambas tensiones. Ahora, si nos fijamos, el eje X del cuerpo A se relaciona con el eje X del cuerpo B. Y los dos me dan el mismo resultado. Es decir, que yo tengo una manera de resolver esto, que se lo conoce como por igualación. A partir de ahora, cuando tengo más de un cuerpo, ¿sí?, relacionado, puedo resolver las ecuaciones por igualación. Hay tres métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Por igualación, por sustitución o por eliminación, creo que es la palabra correcta. Nosotros vamos a utilizar por igualación. Vamos a igualar, ¿sí?, perdón, había dicho, esta es la ecuación de X de la masa A con la ecuación de Y de la masa B, que son hacia dónde se está moviendo el sistema. El sistema, en relación, digamos, si yo estoy parado sobre la caja de masa A, voy a ver que el cuerpo se mueve en el eje X. Si estoy sentado sobre la caja de masa B, voy a ver que el cuerpo se mueve sobre el eje Y. Es decir, que es este el movimiento. ¿Sí? Es este. Por lo tanto, puedo relacionar esta ecuación con esta ecuación. Bien, entonces voy a decir que la tensión A menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa B por la gravedad menos la tensión en B. Y esto me tiene, ¿sí?, ahí me pasé. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Ahora, tensión A y tensión B dijimos que son dos fuerzas iguales. ¿Sí? Nada más que ahora tienen diferentes signos porque son opuestas, ¿no? Pero si se fijan, si TA es igual a TB, entonces las puedo cancelar. Ahí están canceladas. Entonces me queda que menos fuerza de rozamiento es igual a la masa B por la gravedad. ¿Bien? Ahí estamos. Sí. Ahora, menos fuerza de rozamiento es igual a la masa B por la gravedad. Hago un pasito más acá arriba. Menos fuerza de rozamiento es igual a la masa B y la gravedad que estaba multiplicando pasa aquí dividido. Ahí ya tengo el valor para averiguar la masa B. Sí. Pero yo no tengo valor de la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Ujú. Pero yo ya sé algo. Que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente cinético, ¿sí?, por la normal. Voy a ir arriba, acá, para no mezclar las cosas. Yo sé que fuerza de rozamiento es igual al coeficiente cinético por la normal. Veamos. Acá, la normal menos peso de A es igual a 0. Lo escribo acá. La normal menos peso de A es igual a 0. Entonces, la normal es igual al peso de A. ¿Y el peso de A es igual a qué? A la masa de A por su respectiva gravedad. Entonces, yo puedo saber, en base a esto,
el valor de la fuerza de fricción. Entonces pongo fuerza de fricción es igual a el coeficiente cinético por, en lugar de escribir normal, escribo la masa de A por la gravedad. Ahí ya lo tengo. Bien, fuerza de rozamiento es igual a el coeficiente, que es 0,3, por la masa de A, que es 50 kilogramos, por la gravedad, que es, vamos a utilizar 10 metros sobre segundo cuadrado. Y ahí obtengo la fuerza de rozamiento. ¿Para qué me sirve esta fuerza de rozamiento? Para luego meterla acá abajo y poder averiguar, al dividirlo con la gravedad, el valor de la masa.